Ya estamos de regreso, elecciones presidenciales 2013 en Iquique Televisión. Queremos, no alcanzamos a hacerlo en pantalla, pero ya, cierto, no están acá en el panel con nosotros Omar William, que nos acompañó durante la primera parte de este programa, y también Luxemburgo. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Queremos, se despiden ahí, cierto, están detrás de cámara. Queremos saludar, cierto, a nuestros nuevos invitados, doctor en sociología, Iván Valenzuela, académico de la Universidad Arturo Prat. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Alfredo Montiglo, ¿cierto? Dirigente, ¿alguna cosa usted en Renovación Nacional? Militante nomás, ya. Es un humilde obrero. Por el momento. Por el momento. Bueno, vamos a darle la cifra de este minuto, ¿cierto?, a nuestros televidentes. 93.7% de las mesas escrutadas, prácticamente casi todas ya. Un 62.26% para Michelle Bachelet, 37.73% para Evelyn Matei. Más de 3 millones de votos para Michelle Bachelet, exactamente 3.212.353 votos, y para Evelyn Matei 1.946.515 votos. Alfredo, tu primera apreciación de estos resultados. Bueno, la primera cosa, hace como 4 años estuvimos acá y estábamos celebrando la victoria de nuestro presidente Piñera, y sobre todo acá en la región con un 61%, la mejor región de Chile. Hoy día tenemos que reconocer hidalgamente el triunfo de la candidata Bachelet. Ella ha ganado, y ha ganado en buena lid. La Constitución dice que el que gana por más de un voto es el presidente, así que desde ese punto de vista la cosa es súper clara. Ahora, desde el punto de vista y ahí desglosando un poco, doña Michelle va a sacar alrededor de 3.300.000 votos, que tengo entendido que es un poco menos de la votación que tuvo hace 8 años, y Evelyn Matei va a sacar un poquito más de 2 millones de votos. Evelyn en la primera vuelta sacó 1.600.000, sube 400.000. Doña Michelle en la primera vuelta había sacado 3.050.000 y sube a 3.300.000, saca 250.000 votos más. Es la más alta abstención en la historia reciente del país, con un 60% de abstención. Votó un 40% del padrón electoral en Chile, y lo que es muy preocupante, y aquí ya entran a tallar los técnicos en la materia, que en Tarapacá no llegamos a votar un 30%, la abstención es la más alta de Chile por segunda vez. En primera vuelta fue así, y en segunda vuelta se repite, y tenemos una abstención de más allá del 70% de la gente. O sea, en Tarapacá no votó ni siquiera 3 de cada 10 personas que podrían haber votado. Sí, Iván, este dato importante lo corroboramos, ¿cierto?, con los datos del CERVEL. 60.925 votos válidamente emitidos, con el 94% de las mesas escrutadas. Es decir, prácticamente vamos a llegar a los 65.000 votos. De 220.000 electores potenciales. ¿Qué pasó en la región? Yo creo que primero hay que colocarlo en un cuadro nacional. A partir de 1990 se diseña un país con un sistema político muy marcado por los efectos de la transición y lo que era el voto obligatorio. Hoy en día creo que lo que hace crisis es la necesidad precisamente de hacer profundas reformas al sistema político, una profundización fundamental de la democracia chilena, y en eso seguramente mi compañero aquí de conversación no va a estar de acuerdo, pero yo creo que coloca en el tapete la necesidad de contar con algo básico: una nueva constitución que sea soporte para un nuevo sistema político de aquí a los próximos 20 años más. ¿Por qué? Porque la abstención se da en ambos lados, y particularmente golpea en regiones con serias debilidades institucionales que, podemos decir, no las pudieron resolver durante 20 años, pero tampoco se avanzó en los últimos 4. Yo creo que el sistema político en su conjunto tiene que hacerse una autocrítica, pero sí quiero también señalar la contundencia del triunfo de Michelle Bachelet. Es decir, esto retrotrae a la derecha a 1958, así de simple, así de simple. Si quiere, y así tiene que ser en la alternancia democrática, plantearse estratégicamente hacia
los próximos 20 años, yo creo que a la derecha chilena le haría muy bien mirar a la derecha sueca, a la derecha noruega, donde en Suecia hay una sociedad del conocimiento, un estado de bienestar y hay una alternancia entre socialdemocracia y derecha. Pero yo creo que las reglas del juego actuales no dan para más. Alfredo, se comentaba antes de esta segunda vuelta que el temor y esta abstención, ¿cierto?, significaba de alguna manera una deslegitimidad del sistema político y eventualmente, ¿cierto?, la candidata que fuera elegida presidenta no iba a contar con esta legitimidad que debería tener un presidente, ¿cierto?, donde toda la gente va a votar. Tenemos una abstención importante. ¿Tú crees que este va a ser tema ahora de aquí en adelante o no? Rotundamente no, lo dije, la Constitución dice que es electo presidente aquel que saca un voto más y hay que ser sumamente derecho, porque así me hubiera gustado si hubiera estado en el otro lado de la medalla. La legitimidad la tiene porque sacó 3.300.000 votos. Es preocupante que un 60% de la gente del padrón electoral no haya ido a votar. Ahí hay algo tremendo, en el sentido de que algo está pasando en el país, pero eso nos deslegitima. Eso hay que preocuparse de que en el transcurso del tiempo tendremos que profundizar con el tema del binominal, tendremos que profundizar con muchas cosas políticas, pero también sin ver la deslegitimación, pero sí hay que ver por qué solamente votó o van a votar con las cifras finales 5.250.000, 5.300.000 personas, siendo que en todas las votaciones anteriores votaban más allá de 7 millones. casi los 7 millones de personas. Sí. Entonces hay una gran cantidad de personas que se mantiene al margen del sistema y eso a mí me da una opinión de que la expresidenta y futura presidenta electa Bachelet a partir de este minuto va a tener un gobierno muy duro, va a tener un gobierno que va a tener que ser muy bien elegidos sus ministros, muy bien elegidas sus autoridades, porque va a gobernar con una mayoría que sacó, pero va a gobernar con muy poca gente que ha ido a participar del proceso. Y eso creo ya algo esbozó nuestro técnico en este panel, y yo creo que eso va a ser un problema. Y bueno, y resaltar de que en Tarapacá fue la mejor resultado para nosotros. Dentro de los malos resultados que hemos tenido a nivel nacional, Tarapacá estamos llegando a cifras del 44%, que son cifras malas, pero no tan malas. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros a partir de este minuto ya tenemos que prepararnos para la próxima elección. Eso es la política. Y la próxima elección es una elección de municipales de 3 años más. Y nosotros ya tenemos que empezar a trabajar con estos resultados. ¿Cuáles serían, a tu juicio, Iván, las principales conclusiones que podemos sacar de esta elección y en especial en esta región que, es cierto, vuelve a gobernar un grupo de la concertación, en este caso amplía la nueva mayoría, y que va a necesitar, cierto, gente, va a necesitar designar, cierto, una serie de cargos, seremi, jefes de servicio, en fin, y lo conversábamos en el bloque anterior, ¿cierto?, en circunstancias que hay un grupo importante, algunos dicen el grupo mayoritario político acá, que no es ni la concertación ni la alianza, sino que es el grupo de tesoristas, digamos. Es un desafío más o menos complejo. Yo me gustaría insistir mucho en que en el año 90 se llegó a los consensos pensando en el país, en lo que fueron los 20 años o 24 años, en función del voto obligatorio. No estoy de acuerdo con quienes ya están señalando que se vuelva al voto obligatorio y se abandone el voto voluntario, porque eso es como bajar la presión sobre la necesidad de reflexión, de introspección del conjunto del sistema de partidos políticos que está en crisis. O sea, la idea es cómo tiene que mejorar el sistema político, pero manteniendo el voto voluntario de aquí a los próximos 20 años. Y ahí es donde, aterrizándolo por esta verdadera catástrofe electoral, ¿no?, en términos de la abstención en Tarapacá, efectivamente
rehacer Chile, y en eso quiero subrayarlo, yo pienso que en este momento es necesario para el país grandes reformas institucionales que van a pasar por una descentralización, una regionalización en serio, de verdad. Y es solo en ese marco donde puede recuperar energía democrática Tarapacá. Los parches, el excesivo gradualismo en determinados momentos como este no aportan las soluciones de fondo. Necesitamos ir al fondo de los problemas. Ahora, sé que en la concertación, su desafío primero va a ser dejar de ser concertación y convertirse en nueva mayoría. Es decir, un cambio de cultura política que aquí esperemos, tras yo también insistiría en la diferencia de 20 puntos porcentuales, ¿no?, que es categórico desde ese punto de vista entre quienes fueron a votar, en la necesidad de este mandato que hay para cambiar las prácticas políticas, la cultura a la hora de relacionarse con la sociedad civil y la ciudadanía, y sería muy lamentable que todo se redujera a nombramientos de cargos y cuoteos políticos. Alfredo, Iván ha planteado el tema de la nueva constitución como un tema clave, digamos, en lo que viene. ¿Tú crees que tu sector va a revisar sus planteamientos respecto de lo que fue la campaña con el tema de la Asamblea Constituyente, por ejemplo? Yo creo que nuestro sector siempre está abierto a cambios y cambios que Chile lo favorezcan. Yo no sé si el tema de la Asamblea Constituyente es una cosa que en Chile podrá hacerse. El mismo Parlamento pierde mucha de su potestad, de sus poderes. Y sobre todo con un Parlamento en donde la mayoría no es nuestra, es justamente de la nueva mayoría. Entonces yo creo que la Constitución, no me cabe la menor duda que se va a cambiar, como se ha ido cambiando a través de muchos de los últimos decenios. La Constitución es del año 1980, pero en estos casi 24 años ha tenido muchas modificaciones. Y yo creo que se puede cambiar en muchas cosas, pero nos tenemos que poner de acuerdo. No hay que olvidarse que Chile es un país cambiante. Hoy día va, en los próximos 4 años, a ejercer el poder la nueva mayoría. Pero nosotros no nos hemos muerto. Hemos perdido una elección. Y en el mundo, los partidos políticos, como dice nuestro amigo, tienen que reencantarse. Nosotros tendremos que ver cuáles han sido nuestros errores. Lamentablemente, después de tanto tiempo que nos costó llegar al poder, estamos solamente 4 años. Bueno, pero yo quiero reivindicar que hay una camada de mucha gente joven que yo no la veía yo llevo muchos años participando en política, y esta camada se produjo en estos 4 años del gobierno del presidente Piñera. O sea, hay gente que el bichito de la política le entró, y yo creo que esos son la gente que tiene que tener la renovación, el cambio en nuestro sector. Ya no pueden ser los mismos que han estado tanto tiempo, por eso es muy bueno que los principales senadores de las regiones más importantes, que son las regiones que tienen más votos, que pueden llegar a tener un liderazgo nacional el día de mañana, que es la región metropolitana, que es la región de Valparaíso, que es la región de Concepción, hoy día son personas que son nuevas. No son las mismas personas que habían estado en los últimos 20 años, por lo menos como senadores. Entonces, desde ese punto de vista es importante, y yo creo que nuestro sector ahora tiene que tener un proceso de entrega del poder muy transparente, muy honesto, desde hoy día hasta el 11 de marzo del 2014, entregarle al gobierno de la presidenta Bachelet, como corresponde y como ha dicho el presidente, y segundo, empezar ya a analizar qué cosas tiene que hacer el sector para volver a ser competitivo en unos años más. Iván, ¿cómo se encanta o se seduce, digamos, a este electorado que de alguna manera, cierto, ha expresado su malestar con no participando del proceso, absteniéndose de votar? En lo concreto, ¿qué significa, digamos, participar, crear instancias nuevas, tener, digamos, un mayor protagonismo en decisiones relevantes a través de instancias como plebiscito? ¿Por dónde crees tú que van algunas de las iniciativas que debieran reencantar, ¿cierto?, y seducir a este electorado para que vuelva a participar y a creer en este sistema? Bueno, a mí me gusta hablar ahí en relación a nuevos marcos constitucionales, por ejemplo, de las experiencias como Suiza, de las experiencias como Noruega, donde constantemente se están haciendo referéndum y plebiscitos, es decir, la democracia
representativa combinada con elementos de democracia directa. No hay que tenerle miedo, es así como funciona Suiza. O sea, porque normalmente cuando se habla de estos temas se coloca inmediatamente Venezuela, por favor, si eso nadie en Chile está en esa línea. O sea, miremos a Noruega, miremos a Suiza, no le tengamos miedo a la participación ciudadana. En lo concreto, referéndum con plebiscitos, consultas, referéndum permanentemente, mecanismos de revocación de autoridades. Entonces, y eso no merma, digamos, el poder del Parlamento. Bueno, insisto, donde de mejor salud goza la democracia es en Noruega y en Suecia. Y ahí se alternan entre socialdemocracia y derecha. ¿Qué es lo que ocurre? Yo sé que en la Alianza hay gente que esas experiencias las mira con interés, pero lamentablemente algunos miran más hacia el Tea Party o creen que todavía seguimos en Guerra Fría. Por el lado de la nueva mayoría, efectivamente tiene que haber una autocrítica de por qué durante 20 años, y en el caso concreto acá de la región de Tarapacá, por qué estos niveles de desafección. En esto quiero ser bastante ecuánime, y que ahora se presenta una oportunidad de 4 años, pero en la que conjuntamente digamos, bueno, ¿cómo pensamos el futuro hacia 20 años? Chile está ansioso, está hambriento de nuevas ideas, y estas nuevas ideas tienen que romper dogmas, tanto al interior de la nueva mayoría, pero también al interior de la alianza. En ese sentido, Alfredo, el gobierno de Sebastián Piñera tenía, o por lo menos prometía, nuevas ideas, nueva forma de gobernar, se señaló algún minuto. Y vimos algunas cosas desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, que a más de alguien le llamó la atención, porque algunas cosas todo el mundo decía esto era de perogrullo, ¿por qué no se hizo antes, digamos, por qué no se realizó en su momento? El gobierno de Sebastián Piñera las implementó, las ejecutó, y sin embargo no logró, ¿cierto?, encantar desde el punto de vista político al electorado. Se ha hablado de un gobierno muy técnico, muy desapegado a la política. ¿Tú crees que ahí hubo, digamos, un talón de Aquiles de este gobierno? Indudablemente, si no hoy día tendríamos otras caras. Yo estaría acá celebrando el triunfo. Eso no hay que ser, y hay que ser absolutamente claro. Yo creo que este gobierno, con las cifras de que tiene el presidente hoy día de aceptación, que son cifras de 5 puntos más de lo que sacó nuestra candidata Evelyn Matei, 38 contra 43 que da la última encuesta más, digamos, más creíble. Yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que profundizar y analizar. Pero básicamente yo creo que nosotros cometimos un error político grave de fijarnos mucho en la parte técnica y a lo mejor dejar un poco la parte política. No nos olvidemos que nos costó casi un año llenar todos los cupos que teníamos en las distintas regiones. Un año. Y eso en un gobierno cuando dura 4 años es mucho, y yo creo que el segundo año después nos vino el tema de los estudiantes y ahí se nos vino un poco la cosa política encima. Pero bueno, ese es el análisis que hay que hacer ahora. O sea, ahora por qué pasó o no pasó, eso forma ya parte del análisis que nosotros deberemos hacer, tenemos que hacer obligatoriamente. Pero yo insisto, esta coalición tiene un futuro. Esta coalición tiene que reinventarse, como se reinventó la concertación, se transformó en nueva mayoría. Nosotros tendremos que tener, ya no se llamará alianza, tendremos que ver qué pasa. Desde el punto de vista político, yo no sé, creo que este país no puede ya ser tan presidencialista como ha sido hasta ahora. Si este es un país demasiado presidencialista, yo creo que ya se están esbozando también a lo mejor las primeras miradas para en una época que no va a ser en un corto plazo, pero sí en un mediano plazo, de ver a lo mejor vamos a llegar a un régimen semipresidencial en donde el Parlamento tenga otras cosas que decir y dejar de ser un país tan presidencialista. Por lo pronto, creo que ya el tema de haber elegido en los gobiernos regionales a los consejeros regionales, ahora falta elegir, como lo ha dicho la futura presidenta Bachelet, a los intendentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que reinventarnos y mostrar a nuestras mejores cartas y ponerlo para que la ciudadanía escoja. Y como Tarapacá es una de las regiones en donde el 70% de la gente no votó, tenemos una muy importante
posibilidad y probabilidad de que si lo hacemos bien, podamos tener el día de mañana de nuevo el poder. Iván, nos queda nada más un minuto de este segmento, de este bloque. Me gustaría que, no sé si incorporaras algún elemento que no estuvo presente a lo mejor en la conversación, que te parece importante. Bueno, sobre todo me gustaría finalizar señalando de que recién en 2011, 2013 comenzamos a detectar fallas sistémicas que tenía nuestra transición de hace 20 años. Es decir, solamente en 15, 20 años más podremos ver los impactos reales de las decisiones que tomemos ahora. Y esto vale para la nueva mayoría, el triunfo que a mí parece contundente, rotundo de la presidenta Bachelet, pero también esta gran oportunidad que se ofrece para la oposición, en el sentido de, por los intereses superiores de Chile, buscar acuerdos, pero sobre la base de dejar atrás dogmas y asumir la innovación de ideas y la profunda necesidad de transformaciones institucionales que consoliden y enriquezcan nuestra democracia, sin temores. Sí, una pregunta que me surge respecto de este nuevo Parlamento, ¿cierto? Los jóvenes que desde la calle pasan al Parlamento, tenemos a varios de ellos que son diputados, y cómo se las van a arreglar, ¿cierto?, con estas movilizaciones, con lo que se ha anunciado. Los estudiantes dicen que a contar de marzo ya van a empezar a salir nuevamente a las calles. ¿Cómo ves tú esta convivencia entre jóvenes que fueron líderes de estas marchas y de estas manifestaciones, ahora van a estar en el Parlamento, y cómo lo va a enfrentar el gobierno de Michelle Bachelet, que también tiene poco tiempo, digamos, para hacer tanta transformación? Bueno, yo creo que lo medular, lo fundamental es señalar que tenemos una sociedad civil, una ciudadanía que en lo medular es sensata, es responsable y es seria, no quiere aventuras. O sea, aquí la democracia chilena en ese sentido está garantizada, pero este gobierno, a partir de marzo, va a tener que mostrar mucha mayor habilidad política, mucha capacidad para adelantarse a los conflictos y mucha mayor capacidad de diálogo social. En definitiva, un componente central para la democracia en el periodo que se va a iniciar a partir de marzo es instaurar la práctica del diálogo social, aceptar la diversidad y el pluralismo de la sociedad chilena. Bueno, tenemos no es el último cómputo, pero casi el último ya, ¿cierto? 98.16% de las mesas escrutadas, 3.403.806 votos para Michelle Bachelet, 62,2%, y Evelyn Matei, 2.068.193 votos, 37,79%. Un poco... O sea, votó 1 millón de personas menos que... Claro. Sí, perdón, pero Sí. en el caso de Bachelet, casi medio millón más que en la primera vuelta. Claro. Y en el caso de Evelyn, el otro medio sí, millón también. medio Sí, millón. son como, O sea, 350.000 por cada lado, ¿sí? Claro. 500.000 por cada lado. Sí. Un poco más Evelyn, que Evelyn tuvo 1.600.000, va a llegar a más o menos a los 2.000. Sí, y en la región, ¿cierto?, también señalar, aprovechemos, 99,85% de las mesas, prácticamente todas las mesas. Michelle Bachelet, 36.323 votos, 56,81%. Evelyn Matei, 27.613, 43,18%. Es la mejor performance Es la mejor performance de- del país dentro de todo de Evelyn este Matei. resultado adverso que hemos tenido. Pero a mí me gustaría despedirme también con dos mensajes. Uno, para todos aquellos funcionarios que han estado en el gobierno de Tarapacá, el presidente Piñera. Bueno, nosotros cumplimos una etapa, tenemos que hacer nuestras entregas como corresponde en los próximos meses, pero tienen toda esa gente, todos esos jóvenes que han estado en el gobierno, tienen una posibilidad en la vida de seguir luchando por su región y por su país. Y lo otro que quiero decir, que nos viene un tema súper importante, que yo sé que el canal lo va a tomar en los próximos meses, que es el tema de la Haya. Y a nosotros sí que nos viene mucho más que el resto del país, porque los efectos de ese fallo se dan justamente muchos en esta región de Tarapacá. Y quiero decir que el presidente Piñera tuvo una política de Estado, dejó al mismo equipo, o casi al mismo equipo que había trabajado, que venía del gobierno de la presidenta Bachelet, y yo espero que el resultado que sea el gobierno del presidente Piñera más el futuro gobierno tengan la posibilidad de trabajar en conjunto, porque las políticas de Estado son muy serias e involucran la seriedad que tienen los países y los gobiernos.
Bueno, queremos agradecerte, Alfredo Montiglio, que nos haya acompañado en este programa. Iván Valenzuela también, muchas gracias por habernos acompañado, como ¿cierto? siempre. Y vamos a estar en nuestros programas políticos, por supuesto, invitándolos con frecuencia para seguir analizando lo que viene. La política nunca para, ¿cierto? Y es un continuum y por lo tanto vamos a estar conversando con ustedes en nuestros programas. Vamos a una pausa en nuestro programa aquí, Elecciones Presidenciales 2013 en Iquique Televisión, y ya estamos de regreso con ustedes.